Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a los que se están conectando. El Festival Regional Positivo es un espacio creado por parte de la Red de Jóvenes Positivos de América Latina y el Caribe, la Red Positivos de Colombia y la Oficina de ONU-SIDA de América Latina y el Caribe. Recordemos también que contamos con el apoyo de GoCity, la Fundación Raza y Sago Eventos para discutir diferentes temas sobre el VIH y las juventudes de la región. En este panel de hoy conversaremos sobre la profilaxis preexposición más que una pastilla. Damos la bienvenida a Daniel García de PrEP Colombia, a Hamid Vega de México y a Cristian Camaño de Gente Positiva de la ciudad de del país de Costa Rica. Bueno, vamos a comenzar con esto. Hamid, ¿qué es PrEP y cómo funciona? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero quiero agradecerles la invitación y la oportunidad de poder platicar acá con ustedes. Eh, la PrEP es el acrónimo para describir una cosa que se llama profilaxis preexposición. Es decir, es un método de prevención que sirve para evitar la infección por VIH. La PrEP consiste en la toma de un cierto tipo de medicamentos antirretrovirales que también se utilizan para el tratamiento del VIH. Pero, a diferencia del tratamiento completo del VIH, digamos, la PrEP es como solo una parte de ese tratamiento. Al final de cuentas, son medicamentos antirretrovirales y solamente está indicado para tomarse en personas que se saben y se han confirmado que son negativas al VIH. De esta forma, el tomar este medicamento protege de adquirir la infección por VIH en caso de que haya una exposición. Pues, básicamente y en general, eso es la PrEP. Miguel. Estás en mute, creo. Ya, listo. Bueno, recordarles antes de continuar que pueden ingresar al link para que disfruten completamente la experiencia del festival. Y bueno, esta pregunta va para Cristian Camaño. ¿Qué acciones están desarrollando desde sus organizaciones con el tema de PrEP? Cristian, bueno, no lo tienes prendido. Ahora sí. Sí, ya, no lo escucho. Muchas gracias. Bueno, primeramente, un gusto saludarle, Miguel, Daniel, Harmit, doctor Harmit, y a todos y a todas los que nos están viendo el día de hoy en este festival, y muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a lo que sería el PrEP, acá en Costa Rica y en la organización Gente Positiva, es un tema que se está iniciando el abordaje para poder crear un perfil para las personas que puedan optar por lo que sería este método directamente del retroviral, ¿verdad? A nivel, acá en Costa Rica, se está iniciando lo que son las capacitaciones en la cual la Fundación Gente Positiva, a la cual yo formo parte, estamos invitados para poder iniciar a crear estos perfiles ya directamente. Realmente es un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes y por darnos su tiempo en el festival. ¿Qué acciones recomiendan para iniciar un proceso de incidencia para PrEP en países donde aún no están funcionando? ¿Esa pregunta para quién es? Esta pregunta va para Daniel García, pero vamos a hablarlo generalmente. Okay. Vale. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias, Miguel, Cristian, a todas las personas que están conectadas y a las personas que han pues, aceptado hacer parte de este ejercicio que personalmente considero que es muy, muy importante, muy importante. Contarles, pues mi nombre es Daniel García, soy el coordinador de la estrategia educativa del proyecto de prevención combinada para VIH. Haz tu parte, así se llama nuestro proyecto. Es una alianza interagencial y estratégica de 3 agencias del Sistema de Naciones Unidas, de la OPS, del Perú y del UNFPA,
Venimos desde hace 3 años liderando este proyecto de prevención combinada para VIH, que justamente uno de los elementos claves que tiene la prevención combinada es hablar de la profilaxis preexposición como una tecnología sanitaria para la prevención del VIH de alta eficacia, sobre todo en poblaciones que se consideran de una u otra manera de alta vulnerabilidad a la infección por VIH. Entonces, en Colombia, contarles que desde Colombia estamos haciendo un proyecto piloto, justamente llevamos 3 años de hacer este piloto. Arrancamos el año pasado justamente piloteando esta nueva tecnología sanitaria de la profilaxis preexposición con un grupo poblacional de alrededor de 456 personas, entre HCH y mujeres trans. Ustedes saben que el enfoque de la prevención combinada, una de las cosas que nos invita es a determinar muy bien la población sobre la cual se quiere hacer la intervención terapéutica, educativa, la que se quiera hacer. Entonces, el año pasado trabajamos muy de la mano con organizaciones de base comunitaria y logramos pilotear. Afortunadamente logramos en alianza con organizaciones de base comunitaria, en alianza con IPS de salud, logramos llegar con este pilotaje a través de la profilaxis preexposición, lo cual nos ha dado un resultado muy, muy interesante. Seguramente que el año entrante, gracias a este ejercicio y a todo el esfuerzo que está haciendo la OPS y que estamos haciendo desde el UNFPA justamente, lograremos tener toda la data necesaria para demostrar al país la importancia de esta nueva tecnología, la importancia de la PrEP y sobre todo lo que le vamos a decir el otro año al país es que Colombia está preparada para la PrEP. Colombia ya ha sido educada, ya se encuentra dentro de una atmósfera educativa que hace necesario, porque no sé si más adelante lo podemos hablar con mis colegas, pero algo que es muy importante a la hora de hablar de PrEP es hablar de la educación, y la educación que implica poder hacer de esta tecnología sanitaria algo real en las comunidades. Entonces, muchas gracias y contarles eso. Desde Colombia estamos haciendo este ejercicio, este pilotaje, y llevamos 3 años. El próximo año entraremos al Ministerio de Salud y Protección Social, quien es la entidad tomadora de decisiones para incluirlas en las guías, pero sabemos que van a estar incluidas en las guías no solo la profilaxis preexposición, sino también el autotest para VIH. Hola chicos, antes que continuemos quería que cada uno dé una breve presentación a qué organización se presenta y básicamente qué cargo ocupan en ella. Empecemos contigo, Jamil. Sí, claro. Bueno, yo soy Jamil Vega, soy médico, soy psiquiatra y doctorante en salud mental pública. Actualmente yo trabajo aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y en este momento estoy trabajando como coinvestigador principal del proyecto IMPREP por parte de México, que es un proyecto que se lleva a cabo entre Brasil, Perú y México. Y se trata de un proyecto de implementación para justo, ligado un poco a la pregunta que hiciste previamente, Miguel, tiene la intención de generar los resultados, datos necesarios para que, por ejemplo, en el caso de Perú y de México, que no lo tenemos como una política pública, a diferencia de Brasil, se pueda tomar la decisión y se puedan establecer las estrategias que sean necesarias para que el PrEP pueda ser a nivel nacional, a nivel más amplio, ¿no? Porque, pues, como parte de un proyecto, evidentemente está muy acotado, está muy circunscrito a ciertos sitios, ciertos lugares, con ciertas características que tienes que tener, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente el proyecto tiene el objetivo, por lo menos en Perú y en México, de generar estos datos, pero además, obviamente, hacer accesible esta medida preventiva, ¿no? Es un proyecto que está financiado por UNITAID, que es una agencia ligada a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, básicamente eso es lo que hago aquí, pues. Dani, cuéntanos un poquito de tu organización y básicamente tú qué te dedicas en ella. Preguntaste a Cristian, ¿verdad? Daniel. ¿A quién? ¿A quién? A Daniel. Ah. Ok, vale. No, yo lo que les contaba, mi nombre pues es Daniel García, yo hago parte del equipo de salud sexual y salud reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del UNFPA, para
para nuestra oficina aquí en Colombia, y desde hace 3 años coordino la estrategia educativa de este proyecto, que ha sido un ejercicio continuo de trabajo, sobre todo muy de la mano con organizaciones de base comunitaria, pero también con tomadores de decisiones, sobre todo en el sector salud y educación. Estamos trabajando muy de la mano estos dos sectores porque estamos convencidos que justamente la desrenturalización y la implementación de un proyecto de prevención combinada implica justamente aterrizar esos discursos de los enfoques biomédicos, de los enfoques comportamentales y estructurales en unas prácticas cotidianas de las y los jóvenes, sobre todo en estos espacios, jóvenes que de una u otra manera se consideran vulnerables a la infección por VIH. Entonces trabajamos justamente de la mano con ellos y ellas. Ese es mi ejercicio que llevo haciendo desde hace 3 años y bueno, pues muy contento de poderlo contar en estos espacios, porque creemos que justamente todas estas apuestas, si no se visibilizan, se quedan allí y tienen un impacto muy fuerte cuando son visibles en espacios como estos. Listo. Bueno, Cristian, coméntanos tú. Muchas gracias. Bueno, yo soy parte de la Fundación Gente Positiva Costa Rica. Actualmente soy coordinador de lo que sería el colectivo LGTBIQ+ de la Fundación. Y como es un tema que está iniciando en Costa Rica, entonces, como muy bien lo dicen los compañeros, lo que estamos buscando es esta prevención combinada para poder iniciar con un proceso de educación y posteriormente a esto ya un proceso de implementación para lo que son poblaciones ya vulnerables y claves directamente, que Costa Rica diga, igual que Colombia, ya estamos listos para aplicar lo que es el PrEP. Listo, chicos, realmente es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Quiero preguntarles algo. Como dato, es importante que quede claro que el uso de la PrEP solo previene el VIH, no otras ITS. ¿Qué piensan ustedes frente a ello? Comencemos contigo, Hamid. Sí, digo, ese es un hecho, ¿no? La PrEP solamente te protege de adquirir la infección por VIH, pero no de otras ITS, o sea, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis C, que dicho sea de paso, es un problema que se está convirtiendo cada vez más en una situación complicada dentro incluso de las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Sí, es importante recalcar esa parte, Miguel, porque justamente eh, a veces se piensa que tomando el medicamento de la PrEP voy a estar protegido para otras infecciones de transmisión sexual y no es así, ¿no? Y quiero ligar esto con algo que ya mencionó Daniel previamente y Cristian, justo con la parte de la educación, pues, que en la educación sexual específicamente, porque definitivamente, y haciendo alusión justo al foro que estamos aquí o en esta sección que estamos dentro de este festival de PrEP más allá de una pastilla, creo que es el tino más adecuado para hablar de este tema, porque efectivamente no se trata solamente de establecer o implementar puntos de prescripción o de provisión de PrEP sin que venga junto con todo un paquete acompañado de prevención, pues. Y de prevención específicamente, a mí me gustaría enfocar o enfatizar en la parte de la educación sexual, pues, porque creo que definitivamente como comunidad latina, como latinos, eso es algo que seguimos teniendo un rezago súper importante en muchos de los niveles educativos, niveles de salud, niveles institucionales, en muchos aspectos, pues, ¿no? Entonces, creo que justo la PrEP en nuestros países de América Latina podría ser perfectamente la oportunidad para poder meter como caballito de Troya, digamos, esta cuestión de la educación sexual, porque tiene una particularidad la PrEP. La PrEP tiene la particularidad de que vas a traer y vas a tener a hombres o varones, y estoy hablando esencialmente porque pues tenemos epidemias concentradas en todos nuestros países, que son negativos, pues, que son negativos y que pueden tener, no necesariamente todos estos varones están teniendo prácticas sexuales de riesgo todo el tiempo, pues, ¿no? Todo el tiempo. Pero sí puede ser que en ciertas temporadas o en ciertos momentos las tengan y entonces el que puedas ofertar la PrEP te ofrece la oportunidad de poder ofrecer esas otras cosas que muchas veces no tenemos en otros espacios. Y recordemos también que como varones latinos,
ir al médico o ir a un tipo de servicio preventivo, eso jamás sucede, ¿no? Jamás sucede y mucho menos cuando estamos chavos, nunca pasa, porque hasta que realmente no me siento mal o que tengo alguna cosa ahí rara, extraña que me salió, entonces sí voy, ¿no? Pero la PrEP, el hecho de que sea un medicamento, una medida preventiva, que necesariamente tiene que ser, digamos, provista en un sitio, en un espacio, no estoy diciendo que solamente tenga que ser institucional o gubernamental, también evidentemente puede ser total y absolutamente comunitario. De hecho, creo, desde mi perspectiva, creo que está mejor. Pero también te obliga de alguna forma a estar yendo con cierta regularidad, porque recordemos que la PrEP no es 100% efectiva. Entonces, se tiene que tener una serie de citas de seguimiento para asegurar que sigue siendo negativo. Y en esas citas de seguimiento es donde se puede tener las oportunidades de seguir reforzando la parte de la educación sexual, las otras medidas preventivas, y entonces así disminuir cada vez más la posibilidad de adquirir la infección por VIH, independientemente de que se esté tomando la PrEP, ¿no? Yo quisiera, Miguel, perdóname, yo quisiera agregar, discúlpame, me doy la cucharada, algo que ha hecho que me parece muy importante, y es que justamente una de las experiencias que nos ha dejado todo este ejercicio educativo y toda esta estrategia educativa para poder llegar con la implementación de la profilaxis y exposición, nos ha invitado a derrumbar también una cantidad de mitos imaginarios que existen alrededor de la misma, ¿sí? Nosotros no sé en Costa Rica, no sé en otros países cómo le llamen, pero aquí hablamos de los procesos de desaprender eso de la PrEP salvaje, ¿sí? Y son todas aquellas personas, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio y empezamos a llegar a las comunidades HDH, a las poblaciones HCH, a las mujeres trans, entonces nos dábamos cuenta de que realmente ya habían personas en nuestro país que sabían de este medicamento, ya sabían de la existencia de la profilaxis por exposición, pero la estaban tomando de manera sin una supervisión biomédica, y es muy importante, y yo quisiera ahí hacer un poco de eco lo que ha hecho Javier, y es que cuando las personas inician, ¿cierto? Este ejercicio preventivo o eligen la profilaxis prevención como una estrategia preventiva para su vida, debe tener muy en cuenta una serie de requisitos que son claves y que son importantes, como por ejemplo el acompañamiento biomédico que tiene la ingesta medicacional. Y es que no solamente es tomarse un medicamento, no solamente es coger una pastillita cada 24 horas y tomársela, sino que hay también una serie de cosas y hay una serie de elementos a tener en cuenta y que son claves en la prevención y que son claves a la hora de poder elegir esta medida preventiva y de querer asegurarse de que esta medida preventiva es realmente la que yo necesito. Porque cuando hablamos de PrEP, uno de los grandes miedos, y aquí ya les voy a contar un poquito cuál ha sido la historia en Colombia de estos 3 años de aprendizaje, y es cuando empezamos a implementar la PrEP, creíamos que muchas personas iban a querer tomar PrEP y que si la aprobaban en nuestro país, todo el mundo iba a salir corriendo a querer que le dieran el medicamento. Y lo que nos ha enseñado la experiencia es que no es así. Realmente un ejercicio concienzudo, un ejercicio pedagógicamente serio con respecto a estos temas, invita a que la gente también sea crítica con respecto a lo que quiere y no quiere en su vida. Y lo que nos ha enseñado la práctica es que muchos jóvenes que estaban súper entusiasmados con el tema de la PrEP, cuando se dieron cuenta de lo que implica esto, chequeos médicos cada 3 meses, controles médicos para poder detectar de manera temprana y oportuna otras ITS, ¿cierto? Asegurando que tu estado de VIH sigue manteniéndose negativo, porque eso es muy importante. Estos chequeos, estos controles cada 3 meses no es una cuestión de gusto personal, es una cuestión de que lo implica necesariamente. Es importante que las personas puedan tamizarse, por ejemplo, otras ITS y puedan tener realmente acceso a tratamientos si resultasen reactivos algunas de estas ITS. Por eso cuando hablamos de PrEP estamos hablando de toda una estrategia de prevención, no solamente de un medicamento, sino toda una estrategia preventiva que, si bien es cierto, tomándose el medicamento se puede prevenir la infección por VIH, también hay que tener muy en cuenta que no previene otras infecciones que también hay que prevenirlas, que hay que diagnosticarlas y que hay que tratarlas de manera oportuna. Claro, eso hay que tenerlo muy recalcado, muy importante, porque la PrEP como tal se puede derivar como una estrategia o una prevención combinada. Las personas creen que debido a tomar la PrEP pues ya servían cosas como el uso de preservativos, los chequeos constantes o la adherencia al tratamiento. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Sí, totalmente, Miguel. Y excelente lo que dice Daniel y Harvey con respecto a lo que hablamos sobre las demás enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Este debe ser un programa, como bien lo dicen, combinada. Directamente tiene que utilizarse el uso del condón, igual también tiene que fomentarse al uso de las mujeres para el PrEP, porque también tiene que educarse sobre que si toman el PrEP, no, no es un método anticonceptivo, sino que es un método antiviral, ¿verdad? Directamente para evitar el VIH. Igual también es importante identificar que los indicadores para brindar la PrEP es cuando una persona se acerca a consultar sobre lo que son enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, esto también es un tema y un foco de alerta de a dónde y cuándo debemos de brindar nuestra educación directamente a las personas claves y totalmente a las jóvenes mujeres y a las personas de riesgo. Bueno, hemos visto que muchas personas temen acudir a la PrEP por los imaginarios que se tiene, que tiene efectos secundarios, que puede generarme algún tipo de daño. ¿Qué piensan ustedes de eso? Dani, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, lo que los estudios nos han demostrado, lo que los estudios demuestran es que efectivamente no, son más los imaginarios, son más los mitos que se tienen alrededor de algunos efectos secundarios que puede llegar a tomar la ingesta medicacional. Sí es cierto, puede haber algunas manifestaciones como cualquier otro medicamento que llega a la vida de una persona, ¿no? O dolor de estómago, algunos puede producir como cansancio, bueno, en fin, pero lo que se ha podido medir realmente en la práctica es que estos efectos secundarios no son tan fuertes como las personas creerían. Es más, muchas personas empiezan su tratamiento, lo continúan y después que se dan cuenta dicen, ven, yo nunca sentí nada, yo nunca ni me dio mareo, ni me dio vómito, ni nada. No, porque el cuerpo lo asimiló. Eso se llama adherencia de tratamiento. Hay una adherencia muy fácil al medicamento. Eso es lo primero que se ha comprobado. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que justamente cuando la persona opta por estas medidas alternativas debe tener muy presente la rigurosidad no solo de la hora en la que debe tomar el medicamento, sino cómo lo debe tomar, etcétera, etcétera. Y también tener muy en cuenta otras medidas preventivas, como por ejemplo el uso adecuado, continuo, durante toda la relación sexual del preservativo. Sí, yo quisiera como continuar con esto que menciona Daniel, Miguel, porque sí es verdad, todos los estudios han demostrado hasta ahora que los efectos secundarios de la toma de la PrEP son mínimos, o sea, es decir, normalmente son efectos secundarios que son temporales, o sea, es decir, solamente al principio de que se comienza a tomar se puede llegar a notar como algunos síntomas gastrointestinales, como por ejemplo dolor abdominal o disminución en la consistencia de las evacuaciones, o sí a lo mejor hasta como diarrea, pero que eso se va quitando conforme el cuerpo se va acostumbrando al medicamento. Y el otro elemento que me parece también importante decir es que finalmente recordemos que existen dos maneras de tomar la PrEP. Una es la toma diaria, o sea, todos los días, que esa ha demostrado la eficacia tanto para mujeres cisgénero como para mujeres trans, como para hombres que tienen sexo con hombres. Y la otra modalidad, que es el PrEP a demanda o PrEP por evento o eh, sí, PrEP por evento o PrEP a demanda o PrEP 211, que básicamente consiste en solamente tomar el medicamento de la PrEP en un momento en específico. Y esa es una metodología que solamente ha sido bien probada y ha tenido y tiene la suficiente evidencia como para ser eficaz en hombres que tienen sexo con hombres. No se ha demostrado en mujeres cisgénero ni en mujeres trans. Hay algunos estudios, pero todavía no se demuestra al 100%. Entonces, quiero clarificar esa parte. Pero, ¿por qué pongo como ejemplo estas dos modalidades de la toma de PrEP? Porque finalmente son esas dos formas en que se pueden tomar y a lo mejor alguien que no tenga una vida sexual tan frecuente puede optar por tomar la PrEP a demanda o PrEP por evento y así también de esa forma se puede de alguna forma disminuir obviamente la posibilidad de que tengan efectos secundarios a corto plazo, ¿no? Por supuesto que también no hay que lanzar el mensaje de que la PrEP es inocua, o sea, es decir, no Muy pasa bien. nada, De acuerdo, no, muy bien. todo es perfecto, es maravilloso, la vida es bella, Claro. o sea, sí, no.
pues, es decir, no tiene efectos secundarios graves, pero no es inocua. O sea, es decir, sí se ha demostrado, por ejemplo, que el uso crónico, más allá de un año, por ejemplo, sí llega a suceder que disminuye el funcionamiento del riñón y la densidad de los huesos disminuye un poco. Pues estos dos hallazgos son hallazgos que se han encontrado de manera muy leve, pues, o sea, no es algo grave, no es algo de que me voy a andar fracturando por todos lados o mi riñón va a dejar de funcionar o alguna cosa por el estilo, no, eso no sucede. Y esas cosas se revierten cuando la persona deja de tomar la PrEP, pues, como decía Daniel, o sea, es algo que se puede dejar de tomar y entonces tus huesos vuelven a la densidad normal que tenían y tu riñón vuelve al funcionamiento renal que tenían. Pero por eso es súper importante también esta cosa del seguimiento que decíamos, ¿no? O sea, repito, no es una cosa inocua, pues no es, decían, aquí tenemos un dulce que se llaman chocoretas y que yo escuché a un usuario que decía, no es tomar chocoretas, pues no, es un medicamento, entonces como tal necesita una vigilancia, ¿no? No tan estricta como tomar un tratamiento antirretroviral para tratar el VIH probablemente, pero sí Claro. necesita de un seguimiento. Yo quiero agregar algo, perdón, antes de darle la palabra a Cristian, porque seguro que ustedes hablan, Cristian, pero yo quería contarles algo. Miren, eso que ha dicho Hamid es muy importante y sobre todo que lo que se ha podido comprobar, en la práctica es que justamente el decidir cómo tomar o no el medicamento, decidir cómo tomarlo, también es el resultado de un ejercicio de una evaluación de necesidades terapéuticas. ¿Qué quiero decir? O sea, no es lo mismo para una persona que tiene una relación discordante, ¿sí? Que ya tiene una relación permanente con alguien que vive con VIH y esa persona no vive con VIH, no quiere infectarse con el virus. Es diferente seguramente la recomendación de la ingesta medicacional para esa persona a una persona que, por ejemplo, en tiempos de pandemia, por el confinamiento, se quedó en su casa guardada allí 5 días y después tuvo una relación o va a ir el fin de semana un poco proyectando una relación sexual con la que sea o con quien sea. Entonces, poder pensar en eso, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la profilaxis de predisposición y es que nos da también una autonomía con respecto a nuestros cuerpos y una autonomía, ¿cierto?, con respecto a cómo quiero cuidar mi cuerpo, cómo quiero prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Entonces, ahí quisiera un poco como eso, ¿no? O sea, yo creo que justamente la prevención combinada y hablar de PrEP implica necesariamente que se haga una evaluación de las necesidades de la persona. ¿Qué tipo de necesidades tiene esa persona a la hora de pensar en PrEP? Ahí lo dejo. Sí, muchísimas gracias. Igual, el PrEP para mí no es un método para descuidarnos la salud, ¿verdad? Sino más bien para bajar los indicadores directamente. No es un sustituto del preservativo y esto debe ser bien claro al momento de educar a las personas que quieren optar por utilizar este método. Bueno, agradecerles a ustedes nuevamente por el espacio. Recuerden, chicos, que en pantalla aparece el link para que disfruten completamente la experiencia del festival. Bueno, vamos a interactuar un poquito con el público. Por aquí, Parra Ramírez Valery nos pregunta, ¿qué porcentaje tiene de efectividad la PrEP? Cualquiera de ustedes puede responder. La eficacia de la PrEP hasta ahora va por arriba del 96% y en algunos hasta del 99%, pues, de eficacia de protección. Pues. Pero justo para responderle directamente a Valerie, y enfatizar nuevamente esto que decía hace un momento, ¿no? 96 o 99 no es 100%, pues. Y por eso es que sí hay que procurar y hay que tratar de utilizar otras medidas de prevención, ¿no? O sea, porque este ideal de la cosa de la prevención combinada que de pronto nos ponen como estándar, pues sí, está muy bien y qué bueno que está el umbral ahí, pues, ¿no? Pero como bien decía Daniel, cada persona, de entrada, cada país es diferente en términos como de sus propias políticas, su propio sistema de salud, etcétera. Entonces, sabrá qué tipo de acciones de la prevención combinada puede utilizar, ¿no? Y ya de ahí, cuando te vas como a la parte individual,
también cada persona es diferente y cada persona puede elegir qué tipo de medida de las que vienen en el paquete de prevención combinada va a querer utilizar o va a querer tomar, pues, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar como de agarrar o como de llegar a ese 100% de protección, no con una sola cosa, sino tratando de utilizar diferentes cosas para que pues finalmente estemos en menor riesgo de eso, ¿no? Así es. Vale, muchísimas gracias, Hamid. Estepe García nos tiene una pregunta. Tengo un amigo que está conmigo viendo el evento y me pregunta si la PrEP se debe tomar para toda la vida. Sí, bueno, con respecto a esta pregunta, sí es importante saber que el PrEP no es un antiviral, ¿verdad? Sino que es un método para prevenir el infectarse directamente con el virus. Entonces, sí es importante saber que no es que lo va a tener que tomar toda la vida, sino más bien si usted tiene una relación de riesgo o si es una población o si es parte de una población vulnerable, entonces es importante que usted pueda adquirir lo que sería la medicación. Pero no es que usted lo va a tomar para toda la vida como un antiviral directamente, sino que si está en una relación cero discordante, es importante utilizar el PrEP. Si usted es un trabajador o una trabajadora sexual, es importante también utilizarlo para prevenir la infección del VIH. Gracias. Bueno, por aquí Valerie nuevamente nos pregunta, ¿se puede tomar las PrEP las veces necesarias o tiene un límite? Doc, si quieres. Está bien. Pues justo lo mencionó Daniel hace un momento. Pues sí, se puede tomar las veces que sean necesarias por episodios, por momentos, pero, o sea, hay que dejar muy claro, ¿vale? O sea, la PrEP se tiene que tomar ya sea de manera diaria o de manera por evento. Voy a enfocarme en la diaria porque es la más generalizada y creo que es la más importante. Se tiene que tomar diario, pues diario. Durante el periodo de tu vida en el cual probablemente tú te sepas o sabes que puedes llegar a tener alguna relación no protegida o alguna cosa así por el estilo y entonces te pone en riesgo de adquirir VIH, pues. Pero supongamos que a lo mejor de pronto empiezas a tener una relación estable, la cual comienzan a platicar, a dialogar y dicen, vamos a tener una relación estable y va a ser cerrada, entonces solamente entre tú y yo, ambas personas en la relación son negativas al VIH. En ese momento puedes dejar de tomarla, pues, ¿no? Sin ningún problema. Pero a lo mejor después, pues digo, lamentablemente la relación termina o alguna cosa así por el estilo, o abren la relación. Entonces, probablemente en ese momento hay que volver a tomar la PrEP de manera diaria, repito, con los debidos seguimientos que se tienen que tener. Y antes de comenzar a tomarla, sí es muy importante siempre, ya sea que lo vas a empezar por primera vez o que la vas a reiniciar, siempre, antes, primero asegurarte que no tienes el diagnóstico de VIH. Es decir, que eres VIH negativo. Y para eso necesitas hacerte una prueba, pues, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pues. Yo quiero insistir un poco en el hecho de que justamente cuando hablamos de profilaxis y exposición, no solamente estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de una estrategia de prevención. Eso es muy importante. Y yo creo que los países que han logrado de manera exitosa hacer de este derecho preventivo política pública, una de las lecciones aprendidas es justamente eso, que la toma del medicamento, el seguimiento, hace parte también de todo un escenario. O sea, el usuario llega a la estrategia de prevención de profilaxis y de una u otra manera empieza a ingresar, no solamente empieza a tomar el medicamento, sino que empieza a participar de unas acciones que están relacionadas con los tres enfoques de la prevención combinada, lo biomédico, ¿cierto? Lo estructural, pero también lo comportamental. Entonces ahí juega un papel clave ese acompañamiento biomédico. Es clave. Miren, una de las lecciones aprendidas que nos han quedado en Colombia es justamente la gente se quiere proteger. Es cierto.
¿sí? Pero la gente no ha sido educada sobre sus derechos sexuales reproductivos, no ha sido educada también sobre estas medidas preventivas. Entonces es muy importante y es clave que se generen atmósferas educativas para hacer de estos ejercicios una realidad. ¿Dónde te escucha, Miguel? Hola, ¿cómo están? Chicos, realmente agradecerles por todas sus opiniones, realmente son muy valiosas, agradecerles nuevamente a los invitados, al público. Por último, Dani, te pregunto, ¿cómo es el acceso actualmente en Colombia a la PrEP? Actualmente, como yo les comentaba, no está todavía, no se encuentran registradas en las guías clínicas. Solo este ejercicio lo lograremos hasta el año entrante, después de abril o mayo, y después de haber entregado todos los análisis de este ejercicio piloto que hemos hecho interagencialmente. Entonces estará ya en las guías próximamente. ¿Para qué? Para las personas que consideran que son más vulnerables a la infección. Eso todavía no se ha determinado desde el Ministerio de Salud y Protección Social, cómo será el acercamiento y cómo será la pedagogización de estas herramientas. Entonces, en este momento no está dentro del plan obligatorio de salud, y se quiere llamar así para que todos y todas me entiendan, pero sí ya tenemos un registro por INVIMA del medicamento. De hecho, hay una o dos farmacéuticas en Colombia que lo están comercializando de manera privada, pero dentro del sistema obligatorio de salud para todas las personas, independientemente de que si tienen CISBEN, no sé cómo le llaman en otros países, pero independientemente de que estén aseguradas o no aseguradas por el régimen contributivo o cual sea la forma de afiliación, en ese momento no lo tienen, pero el año entrante será la posibilidad, estará, pero justamente el gran reto que tenemos desde nuestra oficina, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, pero también desde la Organización Panamericana de la Salud, es poder aterrizar esto en el sector salud. Porque una de las lecciones aprendidas es que hemos encontrado que hay un vacío, hay muchos profesionales de la salud que no conocen estas tecnologías, es muy curioso. Entonces, tenemos muchos chicos, por ejemplo, que estando en PrEP, han tenido que consultar por alguna urgencia médica, y cuando llegan a esta urgencia, cualquiera que sea, y le comentan al profesional de la salud que están tomando PrEP, le dicen, hemos encontrado cosas de médicos que dicen, entonces tú tienes VIH. Y el chico dice, no, yo no tengo VIH, pero tomas esto, sí, pero esto es para prevenir. Eso nos habla de los vacíos conceptuales que hay también en el sector salud con respecto a esto. Entonces, imagínense un medicamento que llegue a un país, pero los mismos profesionales no saben cómo administrarlo. Entonces, tenemos un reto muy grande, y es hacer pedagogía. El 2021 será un año de hacer muchísima educación al respecto de esta tecnología. Sí, yo nada más quisiera como darle continuidad a esto, porque creo que sí fue es algo importante lo que mencionas, Daniel, y en nuestros países, Latinoamérica es tiro por viaje, pues, o sea, es algo, un común denominador, pues, ¿no? Es cierto, o sea, yo, por ejemplo, digo, te pongo el ejemplo de acá de México y del proyecto. El proyecto lleva desde el 2018 que se está implementando como tal aquí en nuestro país. Como decía, solamente un par de estados son los que tienen el acceso en este momento por el proyecto, nada más. Pero es cierto, o sea, yo de pronto cuando me encuentro en foros de mis colegas médicos y médicas de otras especialidades o medicina general o lo que sea, sí me sorprendo mucho de pronto que me dicen, ¿y qué es eso? ¿Cómo es? O sea, pero entonces tienen VIH. No tienen VIH. Pero entonces, ¿cómo? ¿Es una vacuna? ¿Cómo? O sea, literalmente el nivel de desconocimiento que existe alrededor es muchísimo, y queda mucho trabajo por hacer, pues, ¿no? Sí queda mucho trabajo por hacer de escolarizar, digamos, a todo este gremio de la salud, no solo el personal médico, o sea, también el personal de enfermería, de trabajo social, de psicología, que normalmente están en los centros de atención de VIH específicamente, pero que también podrían ser un muy buen punto de difusión, ¿no? Si lográramos como transmitir como toda esta información de tal forma que pueda ser como más abierta, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Javi. Tenemos por aquí unas preguntas. Diego Grisales nos pregunta, ¿cuál es la razón para que no esté disponible? Ese tratamiento está disponible por muchos años. Es para Daniel García. Ok. En Colombia, ¿por qué no está disponible en nuestro país? Bueno, como les decía, aún no se encuentra legalizado en nuestro país, estamos haciendo estudios, esa es la razón, y la razón principal, yo creo que justamente es esa, y es que no había un estudio que permitiera comprobar realmente la eficacia de este medicamento. Como cualquier otro medicamento que llegue a un país, pues tiene que ser testeado, tiene
tiene que pasar por un ejercicio de testeo, de análisis, de efectividad del mismo medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, no existía ese medicamento. Hablar de PrEP es hablar de algo nuevo todavía, por lo menos en los países de América Latina y el Caribe. O sea, todavía hablar de PrEP es algo muy nuevo y estamos trabajando en eso. Entonces, no había esta evidencia. Seguramente, algún colega decía hace unos días ante esa pregunta, no había la necesidad. Yo no creo que sí. Yo creo que la necesidad sí ha estado, la necesidad de generar estas estrategias, de implementarlas, han estado y están presentes desde hace mucho tiempo. Pero no había eso, no había una evidencia. Afortunadamente ya la tenemos. Ya tenemos toda una data, ya tenemos todo un registro, tenemos toda una evidencia, no solo cuantitativa, en la medida del número de personas que han participado del piloto, número de personas que siguen manteniéndose negativas al estado de VIH después de haber empezado el tratamiento, etcétera, etcétera, que es lo que medimos cada 3 meses. Sino también tenemos una evidencia cualitativa y eso es muy importante. El peso que tiene el hecho, las subjetividades alrededor de estas medidas preventivas también, las posibilidades que tienen los sujetos de identificarse con ellas y de reconocerse realmente en un escenario de protección de su vida sexual y reproductiva. Entonces no existía esto, ahora lo tenemos y seguramente que el año entrante podremos disfrutar de ello. Vale, muchísimas gracias, Dani. No sé si alguno de ustedes desea agregar algo más frente a la PrEP. Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, yo quería comentar que acá en Costa Rica, ¿verdad? Este programa no se ha aplicado directamente con el Ministerio de Salud de Costa Rica, pero fue a solicitud de las organizaciones y la población civil, la cual se está tocando este tema directamente actualmente, y se contrató una consultoría por la Fundación IBUS acá y las clínicas privadas para brindar capacitaciones a los profesionales de la salud, como muy bien lo decía el doctor Harmit, ¿verdad? Hay personerías de la salud que no conocen realmente cómo es el funcionamiento del PrEP y ahora todavía peor la sociedad civil. Adicionalmente a esto, al ser una política pública, necesita un proceso de construcción que se viene creando acá y igual que Daniel en Colombia, se espera que en el 2021 acá en Costa Rica ya tengamos excelentes oportunidades para ya la implementación de este método. Bueno, agradecerles realmente por el espacio a los invitados, es un honor compartir con ustedes este espacio, también al público, no sin antes recordarles que en el link que está apareciendo abajo en la pantalla pueden ingresar para que disfruten completamente de la experiencia del festival. Muchísimas gracias a ustedes los invitados. Muchas gracias a ustedes por la participación. Gracias, mucho gusto y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, pura vida.